Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. En esta ocasión vamos a trabajar con ángulos entre paralelas cortadas por una transversal. Como observamos, se forman diferentes ángulos que son 8 en sí. Entre ellos hay una característica fundamental. A cada par de ángulos le corresponde igual medida. Ejemplo, A con C, B con D, D con H, E con G, F con B, etcétera, etcétera. Exceptuando los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos que suman 180 grados. Por ejemplo, E con F. Observamos que no tienen la misma medida, pero me forman una recta y son ángulos suplementarios, ¿vale? Vamos a trabajar cada uno de ellos. Veamos. El primer ángulo o el primer par de ángulos que analizamos corresponde a los que dicen ángulos que comparten el mismo vértice y que se encuentran en lados opuestos. Un vértice opuesto, un vértice opuestos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo el ángulo A, este ángulo va a ser exactamente el mismo o en la misma medida que el ángulo C. Observemos esto, ahí está. Es el mismo ángulo y lo hemos comparado. Otro ejemplo, el ángulo B. El ángulo B es exactamente igual que el mismo ángulo D. Y de esta manera también podemos observar que al corresponderse estos ángulos con la parte de abajo, pues obviamente tenemos otra parte de ángulos A con C, B, E que corresponde con G y F con H. De esa manera es que tenemos estos tipos de ángulos que se llaman ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. Siguiente par de ángulos que analizamos es ángulos que se encuentran dentro de las paralelas, aquí están las paralelas y tenemos dentro, y alternadamente a la transversal. Esta es la transversal, alternadamente uno está del otro lado, uno está del otro lado. Analizamos el ángulo D, que es exactamente la misma medida que el ángulo F. Ahí está. Correctamente corresponde. Por lo tanto, decimos que el ángulo D es igual al ángulo F y que el ángulo C es igual al ángulo E. Y este tipo de ángulos se llaman ángulos alternos internos. Ángulos alternos internos. El siguiente par de ángulos que analizamos dice así: ángulos que se encuentran fuera de las paralelas AB, HG y alternadamente a la transversal AG y BH. Esos son los dos pares que obtenemos y entonces observamos que el ángulo A, aquí lo analizamos nuevamente, debe de ser exactamente la misma medida que el ángulo G. Y en efecto, ahí está. Entonces, ángulo A es igual al ángulo G y ángulo B es igual al ángulo H, ¿vale? Estos ángulos se llaman ángulos alternos externos, alternos externos. El siguiente par de ángulos que analizamos tenemos ángulos que se encuentran en un mismo lado de la transversal, en un mismo lado de la transversal, puede ser hacia arriba o hacia abajo. Un ángulo interno, ahí está el D, con un ángulo externo. ¿Cuál es? El H. El ángulo interno E con externo A. Ángulo interno C con el externo G. ¿Qué quiere decir esto? Que el ángulo B, ahí está, el ángulo B es exactamente la misma medida que el ángulo F. Miren ustedes. O que el ángulo A, ahí está, ¿a qué va a ser igual? Más rápido. Correcto, es igual al ángulo E, correspondientes. Entonces tenemos que estos ángulos se llaman ángulos correspondientes y tenemos el siguiente par que corresponde a D con H, C con G, ángulos correspondientes. Por último, tenemos estos ángulos que quedamos que se llaman ángulos suplementarios. Son aquel par de ángulos consecutivos que suman 180 grados. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque forman un ángulo llano o una recta, pues.
180 grados, que viene siendo la mitad de una circunferencia, ¿vale? Entonces, como observamos ya, A con B son ángulos suplementarios, forman una recta. B con C forman una recta. F con E forman una recta. Son ángulos suplementarios. Luego entonces, aquí tengo que la suma debe de ser 180 grados. Ejemplo, AB, quedamos que suman 180 grados. Ahí está. También D con C tenemos que suman 180 grados. De esa forma lo podemos comprobar. Vamos acá abajo, ojo, ¿por qué acá abajo? Porque no necesariamente deben de ser en forma horizontal. También con respecto a la transversal se forman ángulos de suplementarios. En este caso H con E tenemos que forman 180 grados. Lo mismo que ocurre con FG. Ahí está. Miren ustedes, de esa manera comprobamos. Por lo tanto, al final podemos decir que también A con D suman 180 grados, H con E, G con H, E con F, cualquier par consecutivo suman 180 grados. Ajá. Bueno, hasta aquí le dejo con este trabajo, con este análisis sobre ángulos entre paralelas cortadas por una transversal. Ya saben, un gusto saludarles y como siempre, trabajando